Buenos días, Iglesia MPH. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Buenos días, familia. Un gusto compartir como cada domingo la palabra de Dios con usted y su familia. Recuerde, usted activa la campanita y tendrá los contenidos que enviamos los días domingo, justamente la enseñanza de la palabra de Dios, y además tenemos la red de oración en Facebook, Pina Eva de Trivela, y allí tenemos todos los pedidos de oración, que son muchos, pero que también disfrutamos de ver cómo podemos orar juntos y además ver la misericordia, comprobar la respuesta de Dios. Hoy día vamos a tocar un tema que va a ser, creo que, muy importante para muchos, inclusive para nosotros mismos. ¿Cuál sería un título que le pudiésemos poner? Es Vete y no peques más, o la nueva y la vieja manera de vivir. Es tan importante esto que para todos nosotros como creyentes en Dios, como discípulos de Jesús, tenemos que aplicar permanentemente a nuestra vida. Justamente este texto que vamos a leer, vamos a compartir juntos, nos va a traer, quizá lo conocemos, pero nos va a traer más luz acerca de nuestra propia vida, porque a veces uno mira algo y lee y dice, para tal o cual, pero miremoslo para nosotros mismos, es decir, en primera persona. Ahora vamos a compartir con ustedes, estén abriendo sus Biblias, los que la tienen, y si no, tome nota para hacerlo después. Vamos a tocar el Evangelio de San Juan, capítulo 5. En mi Biblia, que es la Biblia de las Américas, en este capítulo está titulado como Curación de un paralítico. Y empieza diciendo así: Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Vemos esto como una similitud y lo podemos también trasladar a este tiempo. ¿Cuántas personas están dando vueltas en ambulancia porque no hay camas en un hospital? Están esperando que alguien los ayude y no encuentran esa ayuda en forma inmediata. Este hombre había pasado 38 años en esa condición. Evidentemente, una persona que no se podía mover, quizás fuera un paralítico o tuviera una enfermedad tan grave que no le permitía que tuviera un movimiento para poderse acercar rápidamente, porque aparentemente también uno de aquellos que veía que se agitaba el agua entraba y uno era sanado. En este caso, Jesús a este hombre no lo mira a ver, o le pregunta: mira, ¿tienes fe para que yo te cure? No, él se acercó por pura misericordia. Vio que estaba tirado, postrado en ese lugar y no tenía ninguna posibilidad. Recordamos que Jesús dijo en su evangelio: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó, que entregó aún a su Hijo para que todos los que en él creyesen tuvieran vida eterna. Ese amor de Dios se manifestó acá en Jesús. Dios es amor, dice la palabra, ¿no? Pero ¿cuál es el hecho fundamental? Que podemos nosotros tener un tiempo, porque Dios nos pide a nosotros como hijos también que no quiero sacrificio, sino misericordia quiero. Acá Jesús vemos al hacedor de la misericordia y vemos cómo se acerca y le dice a este enfermo: toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. No mucho más, no le dio ninguna otra recomendación, directamente fue sano, tomó su lecho y se lo va a caminar. Y vemos
lo que después continúa. Bueno, antes de seguir examinando esta palabra maravillosa, podemos ver, como decía el pastor, trasladándolo a la realidad, que muchos no llegan, que no alcanza por ahí los recursos o la institución o lo que esté a favor de ayudar, lo que se esté presentando para ayudar. Y en este caso era un evento, un suceso que ocurría donde solamente los que llegaban primero recibían una sanidad completa en su cuerpo. Esta persona había ido por 38 años y eso creo que observó el Señor Jesús y tuvo compasión porque, fíjese, una persona que por 38 años va a un lugar buscando lo mismo, ¿no? Es un tiempo, es una vida. Es la esperanza. Esto es lo que llamamos esperanza, esperar en Dios. Iba por su esperanza. Pero fíjense qué maravilloso es cuando el Señor observa eso, que cuando todos no alcanzan o todos no llegan, Él mira el corazón de las personas y vio que en este hombre que por 38 años intentaba había esperanza, todavía había esperanza. De manera que nosotros podíamos pensar, como decía bien el pastor trasladándolo a nuestra realidad, que a veces no se trata de correr y ver quién gana o cómo hago para lograr o para obtener algo, sino tener un encuentro personal con el dador de la vida, con el sanador, con el salvador. Este no llegó al primer lugar ese día ni por 38 años, pero en ese momento sucedió algo que supera todas las demás experiencias, que lo supera todo. El mayor de los milagros. Se encontró con el Señor de la vida. Tuvo ese encuentro con el Señor de la vida e inmediatamente recibió sanidad. Vemos, si seguimos avanzando en la lectura, que hay un paso más. Aún si se está acercándose o estamos acercándonos a la iglesia, hay un paso más que cumplir. Cuando este hombre tomó su camilla, se fue. Y a él lo encontraron porque justamente era una fiesta en donde los judíos también practicaban que el día sábado no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Y al verlo a este hombre que portaba esa camilla o ese camastro, como se le quiera llamar, le dijeron, no te es lícito llevar eso. ¿Por qué lo llevas así? Y dice, mira, el hombre que me sanó, dice, él me dijo que tomara mi leche y me fuera. Y le preguntaron quién era este hombre. Y no supo decirle porque Jesús dice que se había escabullido un poco más rápido para que no lo encontraran en ese lugar. Pero dice que pasando el tiempo, Jesús en el versículo 14, lo explica el Evangelio, dice que lo encuentra en el templo y le dijo de esta manera, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre realmente supongo que se tiene que haber impactado con estas palabras, ¿no? Como es una palabra pecado, ahora es una palabra que no se utiliza mucho. Le tenemos que dar la vuelta, pasamos por encima o por el costado, pero no pronunciamos esa palabra. Es como una mala palabra, como se decía antes. Pero vemos aquí algo importante. Cuando hablamos de pecado, hablamos, si recordamos lo que dice el texto de la Biblia, los textos de la Biblia, el pecado se ajusta a las cosas del mundo. El pecado se ajusta a la vieja manera de vivir. Y nosotros, como muchas veces dijo la pastora, tratamos por todos los medios de no pecar. Pero como el Señor mismo nos dice, no hay, digamos, sin pecado ni tan solo uno. ¿Nosotros practicamos el pecado o no? Ella ha dicho muchas veces que practicamos el arrepentimiento. No practicamos el pecado. No digamos que esto es ser un súper espiritual o cosa por el estilo. No, aprendamos de Jesús a que cuando el Espíritu Santo nos mueve a ese arrepentimiento, seamos prontos para hacerlo. Porque no nos dice en esto, y Él conoce nuestra condición, que no hay pecadores en el mundo que
vivan de esta manera y estén cerca de Dios. Y uno escucha al pecador, escucha al que se arrepiente, el que vuelve su vida a Él. Y en ese punto es donde queremos enfocar para terminar todo este texto. Ahora, es tan importante porque usted dirá, ahí sucedió un milagro tremendo cuando, sin haber alcanzado y después de tantos años de insistir, de poder llegar a ese evento, a ese suceso extraordinario donde un ángel movía las aguas, ahí sucedió algo extraordinario, decía, sobrenatural, porque recibió sanidad. Pero fíjese que eso no es todo, ni es lo principal en la vida de cada uno. Las enfermedades existen después de la caída del hombre, ¿no es cierto?, de la gracia. La enfermedad diría que es un punto medio entre la vida y la muerte. Entonces, las enfermedades existen como existe la obra misericordiosa de Dios para hacer prodigios y milagros y señales. Ahora, acá sucedió algo extraordinario porque este no llegó a ese lugar, pero tuvo el encuentro personal con Cristo. Es decir, que no es cuestión de lugares, ni es cuestión de religión. Mire, tal es así que no es cuestión de religión, que los judíos estaban asombrados y disgustados porque en el día de reposo, que se guardaba y se guarda, había sucedido este hecho. Entonces querían investigar a ver quién había sido el autor de esa sanidad. Pero, insisto, no es cuestión de lugares. No era ni llegar a la fuente de Bethesda, ni tampoco estar, porque sí, en el templo. Acercarse a la iglesia, como diríamos, o llegar a la iglesia, sino conocer cuál es lo fundamental en la vida del hombre. Y acá es donde viene o donde se consuma el verdadero milagro, porque recién decíamos, sucedió algo portentoso, sobrenatural. El hombre se sanó, dejó la camilla que había llevado, el lecho de enfermo, y caminó. Y llegó a la iglesia, estaba ahí, no sabemos si como un participante activo, como un creyente, como una visita, llegó ahí, pero necesitaba oír lo que iba a consumar ese milagro. Y fue la palabra del Señor cuando le dice: te has sanado, has recibido la salud. Sé consciente de lo que has recibido, y esto lo has recibido de parte de Dios, pero no vuelvas a tu antigua vida, que es lo mismo, no peques más. Se da cuenta que lo importante que es saber que después de haber recibido un milagro, tenemos que cambiar de vida, no podemos seguir siendo los mismos. Y allí es donde el Señor le dice: ahora vete y no peques más, que es lo mismo que decir: tus pecados te son perdonados. Por eso yo leí una vez, y creo que lo hemos comentado, que en aquel tiempo da la impresión, leyendo los evangelios, que era más fácil recibir un milagro que recibir la salvación. Porque creían en esas señales, las buscaban, iba la multitud, pero qué difícil era enfrentarse después con la verdad, con el Señor de la vida, con Jesús. En cambio ahora, muchos de nosotros y muchos los que vendrán, buscarán a Dios, los buscarán. Y les es quizás en esta hora más difícil recibir un milagro, creer que pueden recibir un milagro. Bueno, lo importante es que una cosa va con la otra. Y el milagro más grande se consumó para este hombre cuando, estando allí, escuchó la palabra de Dios que le dijo el Señor de la palabra: Jesús, vete y no vuelvas a tu antigua vida, no vuelvas a tu vida anterior. Como decimos muchas veces ahora, los que reciben algún milagro, y hay muchos que están recibiendo estos milagros y tienen que darse cuenta que Dios los libró de la muerte, que dicen: bueno, muchas gracias, Señor, muy bueno todo, pero tomo mi propia vida, la vida que conozco, y sigo adelante. Esto no puede ser así, ¿verdad? Es así. Antes estábamos en el mundo, ¿y qué pasaba? Practicábamos las cosas del mundo y teníamos el espíritu del mundo, ¿no? Así que si nosotros tenemos esta condición y permanece en nosotros, es como tener dos vidas. Una vida con Dios y otra vida particular para nosotros, que nosotros, como bien decía la pastora, la manejamos como queremos, a nuestra manera. Pero esto de vete y no peques más implica algo muy importante, y creo que Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 17 dice algo
muy importante. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ese es el principio. Claro, no significa que no volvamos a equivocarnos, a fallar, porque es un proceso el cambio. Recuerden esto, el haber tenido un encuentro con el Señor, haber recibido quizás un milagro, una señal, un prodigio, haber escuchado su palabra, implica que comenzamos una nueva vida en un proceso profundo, donde todo se va transformando de adentro hacia afuera. Acá el problema sería en que quisiéramos seguir con nuestra antigua manera de vivir y no someternos a este proceso de cambio, ¿verdad? Así es. Y también es una exigencia de parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Padre Nuestro al principio decía, cuando ustedes oren, oren de esta manera? Jesús enseñaba esto y le decía a sus discípulos, ustedes digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Amén. Y hágase tu voluntad. Pablo lo refiere de una manera mucho más profunda. Él dijo también, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué significa? Que la vida que él tenía ya estaba impregnado de tal manera de Jesús, que su vida ya no contaba por lo que Pablo era, sino por lo que Cristo era en Pablo. Y esa es la forma que nosotros tenemos que buscar. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero acá lo importante, todo lo podemos en Cristo Jesús, porque Él es nuestra fuerza. Y por su Espíritu Santo nos capacita para vencer los gigantes que se antepongan a esta transformación que Dios pretende de cada uno de nosotros. Tengamos esa meta. No es de un día para otro, porque decía, es un proceso donde comienza en nuestro interior para manifestarse afuera, en todas las áreas de nuestra vida, pero tengámoslo como meta. Mi objetivo, como lo tenía el apóstol Pablo. Una cosa hago, decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Hacía muchas cosas, pero había una que era su meta, la que visualizaba. Dice, una cosa hago, prosigo a la meta. Así que como le ocurrió a este hombre felizmente, ese milagro al tener una experiencia personal con Cristo, no con la religión, con Cristo, no fue suficiente con ese milagro. Tenía que escuchar que había una salvación, que tenía que tener y comenzar, iniciar una nueva vida. El proceso de una nueva vida, es decir, llegar a decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para terminar, quisiera dejarle como corolario a todo lo que hemos dicho esto que está escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 2 de la primera epístola universal de Juan. En el versículo 14 dice esto. Dice, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino que viene del mundo. Recuerde que cuando se hace énfasis el no amar o amar, no está diciendo que tengamos que salir del mundo, porque vivimos aquí, pero nuestro corazón debe estar puesto en Dios. Hagamos lo que hagamos, en todas las áreas de nuestra vida, nuestro corazón debe estar puesto y nuestra mirada en Dios. Es decir, viviendo, compartiendo y siendo como somos ciudadanos aquí, recordemos que nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y recuerda esto, el mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí llegamos. Espero que esta palabra les sirva y nos ayude a todos nosotros a cumplir con este propósito de ser primeramente verdaderos hijos de Dios. Y lo segundo, que al estar en esta condición podamos proclamar la bendición de aquel que es nuestro Padre a través de Jesucristo, que Él sana, que Él está y que Él vive para con nosotros todos los días
guardándonos también del mal que nos acecha. Hacemos bien en buscar un milagro. Hacemos bien en buscar nuestra sanidad. Hacemos bien en orar por otros que necesitan ser sanos, ser libres, necesitan un milagro en esta hora. Pero recuerde, no es nada más que eso. Que sean salvos. Seamos salvos. Guardemos nuestra salvación. No es nada más la experiencia personal de encontrarnos con Cristo y recibir su favor, sino seguirle también. Nos despedimos. Nada más creo. Así que, como decíamos, Dios les bendiga y que esta palabra les sea de bendición para sus vidas. Muchas bendiciones. Nos encontramos el próximo domingo.